pues vamos a terminar el tema del franquismo con el apartado represión y oposición política al régimen franquista, el papel de la cultura. Bueno, pues lo que por donde tenemos que empezar es porque una de las grandes características que va a tener el franquismo desde el principio, desde que se inicia con el movimiento nacional hasta el final, hasta 1975, va a ser la represión contra los movimientos, sobre todo de izquierda y cualquier otro movimiento de carácter democrático. ¿Por qué? Porque lo que pretendía era mostrar todo lo contrario a los que había representado la República, que si os acordáis, gustara más, gustara menos, era un sistema político democrático. Los gobiernos que salían allí eran elegidos democráticamente. También a la represión contra todos aquellos movimientos nacionalistas, todos los de tipo catalán y vasco, dejando prácticamente nulas las esperanzas que pudiera tener cualquier persona ideológicamente opuesta al franquismo a la reconciliación. Es decir, o se estaba con Franco o se estaba en contra de ella. Si estabas a favor, muy bien, si estabas en contra, habría represión contra ti. Esa es la característica principal. Vamos a ir empezando con la represión como sistema. A ver, la represión que va a llevar a cabo Franco no es una represión que podamos pensar que se va haciendo de manera inconsciente, de aquí te pillo, aquí te mato, sin ningún tipo de técnica sistemática. A ver, lo que va a hacer es una represión contra cualquier movimiento, como hemos dicho, a través de leyes. ¿Vale? Es decir, que va a llevar una serie de... Hay una legislación, que se va a elaborar una legislación para represar a todas aquellas que están en contra de la ideología de Franco. Entonces, las primeras leyes que se hacen son la Ley de Responsabilidades Políticas del año 39, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo del 1940, la Ley contra el Bandidaje y el Terrorismo de 1958 y la Ley de Orden Público de 1959. Son las 4 leyes fundamentales en cuanto a la represión estamos hablando. Podéis pensar alguno, bueno, pero al final de la guerra civil, muchos de estos republicanos de izquierda, sindicalistas incluso, personas del mundo de la cultura contrarias también a la ideología de Franco, pues se habrían exiliado. Pues efectivamente, miles de personas se exiliaron, pero también es cierto que muchísimas, una gran mayoría, se quedaron en el país. Y estas son las que van a ser represaliadas dentro del territorio, siendo muchas de ellas encarceladas, ahora veremos, ¿vale? Se continúa, que esto es importante, aplicando la pena de muerte en España. Pena de muerte hacia aquellos opositores políticos que se va a llevar a cabo hasta el año 1975 prácticamente. Luego el año 73, quiero recordar que hay unos problemas también en este sentido a nivel mundial. No solo va a haber una represión por este tipo de ideologías políticas, sino que también se va a llevar a cabo depuraciones a nivel administrativo, docente y cultural. ¿Depuraciones qué quiere decir? Pues aquellos profesores, ya sea universitarios, de colegios o institutos, que tuvieron una ideología contraria a la del franquismo, se les expulsaba del cuerpo docente. Igual que aquellos administrativos o aquellos escritores, poetas, músicos que tienen esas ideologías contrarias, pues prácticamente se les acallaba. ¿Qué oposición teníamos al franquismo? Bueno, pues durante el primer franquismo de 1939 a 1959 tenemos pequeños grupos aún del Partido Comunista, del Partido Socialista y de la CNT. Son los 3 grandes opositores al franquismo en estos años. Vamos a ver que hay una serie de militares, tenientes generales, que en el año 43 van a pedirle a Franco la restauración de la monarquía, porque hay que recordar que en un principio el levantamiento, el golpe, se hace pensando que la república es un fracaso de sistema político, que la monarquía era mejor, que había que instaurar una democracia, que iba a ser algo, entre comillas,
de poca duración, el golpe, la dictadura que se iba a implantar, y muchos militares pensaban que una vez asentadas esos valores militares en el país, que se acabara con los comunistas y todo esto, y los socialistas pues lo que pensaban era que se iba a instaurar de nuevo la monarquía. Don Juan de Borbón, que era el hijo de Alfonso XIII, hizo también una carta, un manifiesto en el que solicitaba al propio Franco instaurar de nuevo la monarquía en la persona de él. Eso va a provocar un gran enfrentamiento entre don Juan de Borbón y Franco, que va a acabar con, como todos sabéis, aunque Franco aísla a Juan de Borbón y va a nombrar sucesor suyo al hijo de Juan de Borbón, que era Juan Carlos I, que fue rey de España, como ya sabéis, posteriormente a la muerte de Franco. Es decir, que como consecuencia de este enfrentamiento entre don Juan de Borbón y Franco, lo que hace Franco es aislar a don Juan de Borbón y nombrar sucesor, posteriormente, ya lo veremos, a Juan Carlos de Borbón, que será después rey. Otro movimiento de oposición al franquismo va a ser el movimiento de los maquis, que es un movimiento que se suele situar en la zona montañosa, sobre todo en la zona de los Pirineos, y que va a funcionar a modo de guerrilla. Para ellos la guerra no había terminado, pensaban que aún se podía ganar esta. Luego pasamos a 1950 y en esa década, bueno, ya es evidente que los maquis han fracasado porque la guerra y el poder se ha instalado fuertemente Franco. Bueno, ¿qué tipo de oposición es la que vamos a ver que se haga al dictador, a Franco? Bueno, pues van a ser la huelga, mediante la huelga, que de todas formas tenemos que recordar que eran ilegales. Eran huelgas ilegales, por lo que en buena parte de las ocasiones acababan con heridos y demás, porque allí iba la policía para acabar con estos movimientos, con estas convocatorias de huelga. En el exterior, bueno, pues una vez que acaba la guerra, un gran número de diputados partieron al exilio, intentaron mantener esas instituciones de la República en el exterior, como por ejemplo en México. Así, en 1945 se reúnen en México las Cortes Republicanas del 39. Eran 100 diputados que eligen a Diego Martínez Barrio como presidente de la República en el exilio. Pensad que esto ocurre en 1945, 6 años después de que acabe la guerra. Entre medio, hemos visto que desde 1939 a 1945 estamos en plena Segunda Guerra Mundial, de ahí la fecha. Estos republicanos lo que esperan es que acabe la Segunda Guerra Mundial, y entonces una vez que acabe es cuando convocan estas Cortes Republicanas. Es decir, que nos encontramos en teoría con dos gobiernos, el reconocido internacionalmente, que es el de Franco, se quiera o no, es el gobierno reconocido, y en el exterior tenemos el gobierno de la República, que se ha centrado, se ha situado en México. De 1959 a 1975 vamos a encontrarnos con la oposición en este segundo franquismo, que vamos a ver que es distinto. En Múnich, en 1962, ya sabéis, Múnich en Alemania, se van a reunir un grupo de la oposición de dentro y de fuera del país. Les van a pedir a la Comunidad Económica Europea, que ya se estaba expandiendo por Europa, que no aceptaran a España como miembro de esta Comunidad Europea hasta que no se instaurara aquí un sistema democrático. Es algo, para que os hagáis una idea, muy parecido a lo que está ocurriendo con Turquía. Sabéis que Turquía pide continuamente la entrada en la Unión Europea, pero no se le permite porque hay dudas de que realmente en Turquía exista un sistema democrático pleno para que se le permita esta entrada en la Unión. Bueno, a esta reunión de los grupos de oposición que se celebra en Múnich, el régimen franquista lo va a denominar el contubernio de Múnich. Veis películas, documentales de la época y vais a ver que continuamente se habla del contubernio. Pues este contubernio ya sabéis que hace referencia a estos opositores al régimen que se reunieron en Múnich en 1962 para evitar que España fuera aceptada dentro de la Comunidad Económica Europea. Durante la década de los 60 y la primera mitad de los 70, porque es justamente cuando muere,
también va a haber movimientos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco. Fundamentalmente, el más importante de todos ellos es el movimiento nacionalista independentista vasco, que va a tener una rama terrorista militar, que todos conocéis, que es la del grupo terrorista ETA. En esta época también el Partido Comunista y el PSOE se van a convertir en los partidos más importantes en el exterior, de la clandestinidad. Aquí tenéis una imagen de Carrillo, Santiago Carrillo, y del líder del PSOE, que era Felipe González, que después posteriormente fue presidente del gobierno en España. Este hombre, Felipe González, a ver si me sale aquí, Felipe González va a ser elegido secretario general del PSOE en una ciudad francesa, en Suresnes, y es importante que sepáis que este hombre estaba en España y el franquismo le permite la salida a esta ciudad, a Suresnes, para que allí se enfrente a la otra facción socialista que había, que eran mucho más radicales en cuanto a la oposición al régimen franquista. Y Felipe González va a salir triunfante de esta reunión frente a la otra facción, porque buena parte de los partidos socialistas europeos lo apoyan a él frente a la otra. Prefieren a alguien más moderado al frente de este partido socialista. Y en cuanto a la cultura, pues ¿qué podríamos decir? Bueno, al final de la guerra supone el fin de la Edad de Plata. Recordad, la Edad de Oro es del barroco español, siglo de oro. Y aquí la Edad de Plata, recordad que teníamos a la generación del 27 entre otras, ¿de acuerdo? Bueno, y grandes artistas, como de la pintura, ¿no? Como por ejemplo Dalí, o cineastas como Buñuel. Bueno, pues la mayoría de estos artistas de la Edad de Plata van a exiliarse, se marchan del país. En cuanto a la prensa, todos los periódicos de izquierda van a cerrar y solo se van a mantener aquellos que estén al servicio de la ideología del franquismo. La enseñanza va a estar dirigida por la Iglesia, dando una visión muy tradicional de la vida, pero poco a poco, desde estos años 40 hasta los años 70, lógicamente, el control de la Iglesia no va a ser lo mismo y ese poder de la Iglesia va a ir disminuyendo en cuanto a la educación. Esto está relacionado con el aperturismo de los años 60, ya recordáis lo que hemos visto de la llegada de los turistas europeos a España. Luego tenemos una ley de prensa muy importante, la de 1966, que supone un avance importantísimo, porque van a aparecer nuevas editoriales, periódicos, revistas, que van a hacer una breve crítica contra el régimen. Bueno, pues con esto terminamos el tema y todo lo que son los apuntes que tenemos que ver respecto al curso tan raro que hemos tenido, sobre todo en esta tercera evaluación.